dentro de los cánones de normalidad, más allá de esos números tan dolorosos que tenemos de 288 homicidios como tuvimos el año pasado. Impresionante realmente. Bueno, por la información que nos va llegando es que la ciudadanía en algunos sectores está saliendo a la calle. ¿Esto es así? ¿Ya el pueblo está pidiendo que de alguna manera haya justicia? Sí, las movilizaciones reclamando seguridad, justicia se están dando en distintos lugares, en distintos barrios, con una participación que todavía no es la que fue, por ejemplo, hace algunos años atrás, cuando hubo 20.000 personas en la calle reclamando seguridad, cuando se hizo la primera marcha que tenía como título Rosario Sangra, pero igualmente sí hay mucho hartazgo, mucho cansancio, porque la mayoría de nuestra gente quiere vivir en paz, como cualquier población en cualquier lugar de la Argentina, me imagino. Sí, por supuesto. ¿Por qué avanzó tanto el narcotráfico en Santa Fe? A mi entender, porque en Rosario comenzaron a aparecer estas bandas que son todas narcopoliciales, porque cuenta con la complicidad de nichos corruptos de la policía, y han ganado ciertos barrios, le han impuesto las reglas de la economía informal a través de dos grandes negocios como son la droga y las armas, y a partir de eso es que se genera esta delirante cacería humana que se da cuando se lucha por la posesión de los territorios, y porque desde la política no se ha podido, especialmente de los partidos gobernantes, no se ha podido eliminar los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad, tanto la policía de la provincia como el servicio penitenciario, a lo que hay que agregarle la enorme cantidad de millones de dólares que se movilizan por las exportaciones, que genera que en ese fenomenal flujo de dinero se lave el dinero que viene de estos negocios ilegales, como habíamos dicho, que son las armas y el narcotráfico. En esa cuestión aparece esto que, insisto, tiene una historia de por lo menos 20 años de esta construcción a partir de lo que fue una ciudad obrera que ya no lo es. Empezaron los agujeros negros de la desocupación, allí aparecieron las armas y las drogas, pero la cuestión del tránsito de la cocaína en Rosario empieza con un cargamento de 200 kilos que llega el 24 de abril de 1978, o sea, ahora se van a cumplir 45 años, en un negocio que hizo la dictadura de Videla en la Argentina con la dictadura de Banzer en Bolivia, y desde entonces hasta acá tenemos ese tremendo flujo de dinero que viene a través del Paraná. ¿Qué pensás de aquellos que plantean cambiar la manera, ya no con la policía tradicional o las fuerzas de seguridad tradicionales, sino con el ejército? No, una locura porque eso lleva a genocidio y más narcotráfico, porque la vez que se metió el ejército en México, en Colombia, en Brasil, dejaron miles de muertos y hay cada vez más narcotráfico. Esa es una manera de interpretar la realidad latinoamericana que en su momento impuso la DEA, aquello que creó Richard Nixon el 1 de julio del 73 y que mucha gente la tiene identificada por las películas o la serie El Patrón del Mal, pero la DEA que dijo que iba a combatir el narcotráfico terminó regulando la exportación, especialmente de cocaína de América al mundo. Y la receta siempre es hablar de narcoterrorismo para meter al ejército. Ahora, cuando el ejército se mete, como pasó en México, se convirtió en el principal cartel narco del mundo, y a partir de allí lo gerenció a Miguel Ángel Félix Gallardo, que fue el primero que unió a los clanes mexicanos. Después a él lo sucedió Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, y después vino el Chapo Guzmán, pero el que dio las plataformas en donde México desplazó a los colombianos fue justamente el ejército, y hubo 300.000 víctimas. En Colombia, con el Plan Colombia, 800.000 víctimas, dijo Petro el año pasado cuando asumió como presidente, y en Brasil, cuando ocupó militarmente la favela La Rosiña y otras favelas, hubo 40.000 víctimas. Hoy Brasil es el segundo exportador de cocaína, Colombia es el primero, la Argentina es el tercero, con lo cual el ejército lo que genera es muertes de gente mayoritariamente inocente y más narcotráfico y más violencia. Es una pésima receta. Y Carlos, no existe una receta en estos momentos en el mundo, porque bueno, vos me has puesto como ejemplo Estados Unidos, que se supone es la potencia, una de las grandes potencias del mundo y que no lo pudo controlar. Entonces, ¿hoy no se puede controlar el narcotráfico?
Sí, yo creo que sí, que tiene que haber distintas recetas que se pueden ir cruzando. A mí me parece que las primeras recetas van de adentro hacia afuera. Nosotros acá en la provincia lo que deberíamos hacer es eliminar los nichos de corrupción de la policía y del servicio penitenciario, pedirle al gobierno nacional que cumpla dos cosas que son fundamentales: cortar el tránsito de armas, eso es fundamental, eso lo tiene que hacer el gobierno nacional, es ineludible que lo haga el gobierno nacional. Y lo otro, controlar los puertos. Nosotros logramos después la recuperación democrática de los barrios, yo creo que ahí empezamos a ver la solución. Esto del gobierno nacional es que no puede o no quiere hacerlo, o no sabe cómo hacerlo, esto que vos planteás. Yo creo que las tres cosas, porque hay funcionarios que me parece que sí quieren hacer las cosas, pero no saben o tienen atadas sus manos. No sé, porque yo no formo parte del gobierno nacional, pero después lo que creo es que muchas veces no quieren, porque detrás de esos fenomenales negocios como es la cuestión de las armas y del narcotráfico hay mucho dinero que después se mete en empresas que muchas veces después colaboran con los sectores políticos mayoritarios a nivel provincial y a nivel nacional. Este es el gran problema, el financiamiento de la política sigue siendo un elemento fundamental. Dijiste algo clave, ¿no? Claro, el dirigente político necesita financiar las campañas, financiar muchas cosas y a veces... Claro, especialmente de los partidos grandes, y se ve para otro lado cuando vienen las famosas contribuciones de empresas privadas, pero muchas de esas empresas privadas, o de bancos, o de mutuales, o incluso muchas veces clubes de fútbol, muchas veces vienen de maniobra de lavado de dinero. Entonces, por eso todavía sigue una especie de mar difuso sobre la cuestión, mar no claro, para nada oscuro, sobre todo lo que tiene que ver con los fondos de la política. Eso algún día habrá que hacerlo transparente. La última que te hago, ¿qué ves en el futuro si no se toman medidas, si no se toman acciones fuertes? Y a mí me parece que dos cosas van a pasar. Por un lado, la gente va a seguir movilizándose, que es lo que vos habías preguntado. Yo creo que vamos a llegar a grandes movilizaciones pidiendo seguridad. El problema es que eso va a recortar la credibilidad en la democracia y en la política, y ese es un riesgo, porque sin política y sin democracia, ¿qué tenemos? La gran pregunta que hay que hacer. Justo este año que se cumplen 40 años de democracia, es muy interesante por lo menos debatir eso. Así que yo lo que espero es que verdaderamente se dejen de lado las discusiones electorales que usan los muertos de hoy para tirarle la responsabilidad al gobierno de hoy para ganar las elecciones de mañana, la oposición de hoy. Eso se ha dado en Santa Fe en los últimos 8 años, es tremendo, es perverso y tiene la profundidad de un charco, decimos nosotros. Si eso se deja de lado, es más, estamos peleando para hacer eso. Yo creo que la cosa va a ser mucho mejor. Si no, vamos a ese futuro bravo, donde cuando se recorte totalmente la credibilidad sobre la política y la democracia, vendrán los monstruos del fascismo. Gracias, Carlos, por tu tiempo. Un gustazo, gracias por llamar. Por favor, Carlos del Frade, periodista y diputado de Santa Fe. ¿Sabes lo que pasa? Que lo vemos nosotros a esto tan lejano, y no es tan lejano porque es nuestro país, es parte de lo que está sucediendo en nuestro territorio. Y claramente el poder narco ha ganado las calles.